Las finanzas públicas. Las finanzas públicas se denomina el estudio del manejo de los recursos financieros del Estado. Esto involucra la forma en la cual se distribuye el gasto público y la forma en la cual la obtiene. Esto lo realiza con la finalidad de mantener el funcionamiento de sus organismos, así como para invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social. Se ejercen a través de las políticas fiscales del Estado. En ellas se indican los impuestos que existen, las personas que deben de pagarlos, el monto, así como el presupuesto con el que se cuenta. Cuando los ingresos que posee el Estado son mayores al gasto público, se dice que existe un superávit, el cual se utiliza para la inversión o ahorro. Sin embargo, si supera los gastos públicos al nivel de ingresos, existe un déficit público y con ellos el Estado se verá obligado a solicitar préstamos. Los ingresos tributarios, también llamados impuestos, se dividen en directos. Se ejercen directamente sobre las personas físicas o morales por medio del impuesto sobre la renta. Indirectos. Estos se recaban por medio de la compra de bienes o servicios, afectando directamente a los contribuyentes, por ejemplo, el impuesto del valor agregado, IVA. Las principales actividades financieras del Estado son previsión. En ellas se estima la forma en la cual se realizan las entradas, recursos públicos, así como las salidas, gasto público, a través del presupuesto. Obtención. Es la forma en la cual se obtienen los recursos públicos de índoles tributarios, de recaudación o por medio de la vía del endeudamiento. Aplicación. En ella se aplica el presupuesto público elaborado para el destino que tiene fijado. Los elementos que contienen las finanzas públicas son necesidades públicas. Son aquellas necesidades de satisfacción colectiva, puesto que es necesario que el Estado las resuelva. Por ejemplo, la seguridad. Servicios públicos. Son el conjunto de acciones que realiza el Estado para satisfacer el interés público, que son exclusivas e indelegables y cuya prestación es gratuita, por ejemplo, la educación. Gastos públicos. Es denominado a toda erogación de dinero que incide en las finanzas del Estado, el cual se destina al cumplimiento de la administración o de índole económica o social. Para que el Estado pueda llevar a cabo los servicios públicos, debe de pagar por aquellas erogaciones, las cuales deben de ser legítimas, satisfacer una necesidad real de acuerdo con la ley. Recursos públicos. Son los ingresos que obtiene el Estado en forma de tributos, en forma voluntaria, económicos o por uso de bienes, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas a través de la prestación de los servicios públicos. Política fiscal. Es aquella que se encarga de configurar el presupuesto del Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o desempleo. Además se aplica a un conjunto de medidas que aplica el Estado de acuerdo con el régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo que realiza, conforme a sus operaciones y situación financiera, por medio de los cuales se determina el monto, la distribución, inversión y consumos públicos como componentes del gasto nacional. La política fiscal se centra en la gestión de los recursos de un Estado y su administración a través del control de variables como recaudación impositiva, y el gasto público trata de mantener un nivel de estabilidad de los países. Mediante el uso de la política fiscal, el Estado trata de tener el control del gasto y los ingresos. Además se basa en estimular el crecimiento de la economía y protegerla de acuerdo a los cambios de los ciclos económicos. Los objetivos que persigue la política fiscal son los siguientes. A corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. En largo plazo, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país. Simultáneamente persiguen el objetivo de equidad y redistribución de la renta. En México, el Banco de México tiene la función de estudiar, prever e informar sobre las condiciones económicas internas y el comportamiento económico del país.
regulando la inflación, el tipo de cambio y las reservas nacionales, mediante mecanismos de la política monetaria. La política monetaria regula la inflación mediante la cantidad de dinero en circulación, generando que las tasas de interés, así como la inflación, se reduzcan. Política del gasto público. Consiste en programar, proyectar los egresos y cantidades, las cuales se emiten para el cumplimiento de las actividades nacionales, las cuales están regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con un presupuesto. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 31 menciona proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y la administración pública, buscando la disponibilidad de recursos y atendiendo las necesidades y políticas del desarrollo nacional. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de egresos de la Federación y presentarlos a consideración del Presidente de la República. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública de la Federación. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiere el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los presupuestos de egresos. Las dependencias en las cuales se ejerce el gasto de administración pública son Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Presupuesto. El presupuesto público es una estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del gobierno, necesarios para cumplir los propósitos de un programa establecido de acuerdo en unidades monetarias. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación son instrumentos legales propuestos anualmente por el Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Diputados. La Ley de Ingresos establece el cálculo de todos los recursos que deberán recaudarse durante el año por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, entre otros. Por su parte, el presupuesto de egresos determina cuánto, cómo y en qué se gastarán los recursos públicos de la Federación. ¿Cómo se distribuye el gasto administrativamente? Para la administración y el ejercicio del gasto, los recursos son distribuidos a las entidades o instituciones públicas de acuerdo a 4 ramos presupuestarios. Ramos de la administración pública centralizada, como la Presidencia de la República o las Secretarías de Gobernación, Educación Pública o Hacienda, entre otros. Ramos de los poderes y órganos autónomos: Poder Legislativo, Poder Judicial, Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ramos generales. Por ejemplo, ramo 33, aportaciones para las entidades federativas y municipios. Ramo 19, aportaciones a la seguridad social. Entidades paraestatales, por ejemplo, ISSSTE, IMSS, CFE y Pemex.